El concepto ESG son 3 letras, una de ellas es el environment, que es lo que es el medio ambiente, la parte social, todo lo que tiene que ver con la visión social, y la G que se refiere a la gobernanza, governance, ¿no? El tema de la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con indicadores y poder medir es muy importante, ¿no? Al final vamos a hacer cosas, pero vamos a ver con esas cosas qué es lo que conseguimos. Uno de los problemas que tiene el urbanismo, los procedimientos que tenemos urbanísticos, es que no están adaptados a la velocidad del desarrollo de la sociedad en general, y tampoco están adaptados a solucionar problemas reales que existen a la velocidad a la que los tienen que solucionar. Estamos en un mundo en el que sin colaboración y sin coordinación entre todos los actores, los retos son tan enormes y tan diversos, tan complejos, también tan apasionantes, que si no trabajamos todos juntos no lo vamos a conseguir. Estamos en el momento de las estrategias. Es mi opinión, estamos en el momento de las estrategias porque estamos en un momento de cambio, de un cambio muy potente a todos los niveles. Yo creo que incluso con la inteligencia artificial vamos a un cambio de modelo muy disruptivo de nuestra sociedad. El hecho de que haya tenido esta trayectoria tan larga me da una visión de decir, mira, esto es una cuestión de constancia, coherencia y saber dónde tienes que llegar. Bienvenidos y bienvenidas a Urbanistas, el espacio donde exploramos las ideas y los desafíos que están redefiniendo nuestras ciudades. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la innovación y la visión de futuro. Descubriremos cómo los avances tecnológicos, las nuevas ideas y los cambios de hábitos de los ciudadanos pueden impulsar la ciudad y la forma en que vivimos en ella. En este episodio conversaremos con Inés Leal, asesora experta ESG en temas de sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías en edificación y ciudad, y socia fundadora del grupo Tecma Red. Su enfoque estratégico, su compromiso con el desarrollo sostenible, la han convertido en una voz influyente en el mundo de la consultoría y asesoramiento en tecnología para ciudades inteligentes. Inés, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Iciar, encantada de poder estar con vosotros. Inés, vamos a empezar con las preguntitas. ¿Cómo definirías el concepto ESG aplicado a la edificación y el urbanismo? Bueno, el concepto ESG son 3 letras. Una de ellas es el environment, que es lo que es el medio ambiente, la parte social, todo lo que tiene que ver con la visión social, y la G que se refiere a la gobernanza, governance, ¿no? Entonces, es un concepto que realmente, un poco por hacer historia, para que se entienda de dónde surge, en el año 2015 se alcanzó un consenso mundial pues para establecer una hoja de ruta, unas pautas que fueron lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Estos objetivos eran 17 objetivos con 169 metas que había que cumplir, y lo que se quería conseguir con ellos eran varias cosas. Una, acabar con la pobreza, proteger el planeta, pero también a la vez asegurar la prosperidad para todos. Esto tiene que ver con el concepto un poco conjunto de lo que es la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene 3 ejes. Una es la parte que tiene que ver con esa protección del medio ambiente, otra es una parte relacionada con todo lo social y la otra es la parte económica para que todo esto sea viable. Entonces, esas 3 letritas, ESG y ESG, como se llama, hablan de todo esto. En el marco de las ciudades, pues igual que en el marco de toda la sociedad. De hecho, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay muchos de ellos que tienen que ver con las ciudades, en concreto uno específico, que es el número 11, que está centrado en las ciudades. Entonces, lo que se pretende con esta visión de sostenibilidad en las ciudades es precisamente eso, ¿no? Intentar respetar el medio ambiente, gestionar eficientemente todos los recursos, conseguir que todos los habitantes de las ciudades con los mismos niveles de igualdad puedan disfrutar de todos los servicios y, por supuesto, también generar una actividad económica enfocada a ese desarrollo sostenible que es un poco la idea, ¿no? Y bueno, pues ESG en ciudades es eso. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las ciudades hoy en día en términos de sostenibilidad y cómo los abordáis desde esta perspectiva o esta estrategia de ESG? Bueno, yo creo que el concepto de sostenibilidad en una ciudad hay que visualizarlo desde una perspectiva muy holística, ¿no? Porque al final las ciudades tienen un montón de cuestiones que hay que gestionar, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la energía, la parte que tiene que ver con la movilidad, la parte de la gestión de agua.
todo lo que tiene que ver con materiales, la economía circular. Y todas estas cuestiones, ¿cómo se afrontan en el ahora y en el futuro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí el papel de la tecnología es fundamental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la digitalización y la tecnología va a ser un driver y va a ser una ayuda para que todas estas cuestiones se gestionen de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que en una ciudad lo que hay que hacer es tener una visión holística de su funcionamiento y ver dónde podemos ir aplicando cuestiones estratégicas relacionadas con ese ESG y también utilizar la tecnología pues, para poder llevar a cabo y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Has hablado de la tecnología y ahora estamos como en un boom tecnológico. Bueno, dime qué opinas, yo lo veo así como ¡buah! Que vienen muchas cosas. El tema de la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, los drones, los gemelos digitales. Y es como que está revolucionando mucho el panorama del urbanismo y de las ciudades. Desde tu punto de vista integral que tienes, ¿cómo se están integrando estas tecnologías? ¿Cómo las estamos adoptando? ¿Cuán grande es la envergadura? ¿O estamos exagerando? ¿O es cierto? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que no estamos exagerando, pero no porque estemos en las ciudades. Yo creo que a nivel sociedad estamos viviendo todos que las tecnologías están en nuestro día a día y están jugando un papel fundamental en prácticamente todo lo que hacemos. Y las ciudades tampoco pueden ser ajenas a esta revolución, digamos, tecnológica, ¿no? Y creo que además, como comentaba antes, ¿no? Es súper importante. Yo creo que el reto de las ciudades no es la tecnología en sí misma, porque eso de alguna manera ya disponemos de tecnologías que pueden ser aplicadas, sino el reto es ver cómo esas tecnologías pueden ayudarnos precisamente a conseguir ciudades mucho más inclusivas, más sostenibles y más habitables, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que hablabas, hay muchas tecnologías que ya están en marcha. El tema de los drones es una cuestión evidente. Ya hay ciudades y empresas empresas de e-commerce que ya están utilizando drones para repartos, ¿no? Incluso aquí en España hay ya muchos promotores que están generando helipuertos o dronapuertos en las propias promociones, ¿no? El tema de los vehículos autónomos pues es algo que ya está tecnológicamente prácticamente probado. Existen ciudades como San Francisco que tú ya puedes coger un vehículo autónomo, un Uber, que viene a recogerte y no tiene conductor, ¿no? O sea que tecnológicamente esto ya está bastante avanzado y por supuesto que va a suponer enormes cambios. Por ejemplo, el tema del vehículo autónomo para mí es algo que va a suponer un cambio en lo que es el espacio público que yo creo que no podemos ni imaginar, ¿no? Porque ahora mismo imagínate que casi todo el espacio público, una cantidad muy elevada de ese espacio está ocupado por coches que están parados en nuestras calles y en nuestros espacios, ¿no? La posibilidad de vehículo autónomo va a suponer, por ejemplo, que a través de esas tecnologías o de la inteligencia artificial tú puedas disponer de un vehículo en cualquier momento, ¿no? De un servicio de movilidad más que de tener un vehículo propio en el que te pueda llevar a diferentes lugares, donde no vas a tener que visualizar todos esos coches esperando ni en parkings ni en la calle, ¿no? Te va a suponer también cambios en usos de los edificios, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer cuando realmente el vehículo en propiedad, como lo conocemos, no exista y todos esos espacios que hemos dedicado a archivar nuestros coches, para qué se van a utilizar? Y otra serie de cuestiones, por ejemplo, también otros avances tecnológicos como pueden ser los gemelos digitales, que nos están sirviendo para generar réplicas digitales de nuestras ciudades, para probar escenarios, para ver qué puede pasar si hacemos algo, para poder monitorizar, para medir. Yo creo que además en el tema de la sostenibilidad todo lo que tiene que ver con indicadores y poder medir es muy importante, ¿no? Al final vamos a hacer cosas, pero vamos a ver con esas cosas qué es lo que conseguimos, ¿no? Y yo creo que en las ciudades, vamos a ver, ahora mismo, y creo que el futuro, y creo que no solamente el futuro, el corto y medio plazo está lleno de tecnología y muchísimas ciudades ya en España, no quiero hablar a nivel mundial solo, sino también ya en concreto en España, están utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, para poder gestionar las ciudades, ser mucho más eficientes, ¿no? Lo que llaman las ciudades inteligentes o smart cities es algo ya que es una realidad. ¿Cómo ves tú que eres? Yo estoy ahora teniendo mucho contacto con la gente de los smart cities, la mayoría son ingenieros y así. Tú que eres arquitecta, ¿cómo ves este mundo desde tu perspectiva de urbanista, arquitecta?
sostenibilidad, el tema de las Smart Cities, ¿cómo...? ¿Cuál es mi opinión? Sí. Exactamente lo mismo que he dicho antes. Smart City o ciudad inteligente podemos decir que es un concepto marketingiano, ¿no? Pero que ha funcionado muy bien. Igual que, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible han servido también muy bien para poder mostrar determinadas situaciones. Yo creo que la tecnología tiene que estar integrada en la ciudad, es que no puede ser ajena al desarrollo de la sociedad y cada vez va a estar más integrada, y es que además es uno de los entornos donde la tecnología puede ayudar más, si las estrategias están bien diseñadas y si están bien controladas, ¿no? ¿Y cuál es mi opinión de la ciudad inteligente? Pues que es que no hay vuelta de hoja, es que tenemos que ir a ciudades donde se integre la tecnología, evidentemente que sean inteligentes, y no solamente es por integrar tecnología, ¿no? Es también, no es solo sensorizar, no es solamente obtener datos, es que es poder utilizar esos datos para lo que decía antes, ¿no? Tener conocimiento de lo que se está haciendo y hacer más cosas con menos recursos y ver realmente cómo conseguir que nuestras ciudades pues, sean lo que tienen que ser, ¿no? Porque al final, luego hablaremos más tarde sobre ello un poco, ¿no? Pero yo creo que vamos a un objetivo de una Europa descarbonizada, donde las ciudades tienen un papel fundamental, y si no integramos la tecnología, muy probablemente no conseguimos esos objetivos, ¿no? Totalmente a favor de las ciudades inteligentes, pero no porque sean inteligentes, sino porque la tecnología es fundamental para poder gestionar ciudades en este momento, y renunciar a ella pues no me parece que sea lo razonable, ¿no? Cuando estamos en un futuro en el que la tecnología va a estar presente sí o sí, ¿no? Sí, además es una cosa que se dice en muchos ámbitos, en el deporte y salud y tal, pero es como, si lo puedes medir, lo puedes mejorar. Si no lo puedes medir, que entra en el limbo de, bueno, vete tú a saber. Totalmente. O sea, yo creo que no solamente es que lo puedas mejorar, sino también puedes ver si algo que estás haciendo tienes que modificarlo, si los recursos que estás invirtiendo en hacer algo son realmente lo razonable, si puedes dedicar recursos a determinadas cosas. También puedes sensorizar a tu ciudadanía, puedes generar mecanismos de participación ciudadana que realmente son muy útiles, porque a veces hay que escuchar y hay que ver resultados también, no solamente medibles, sino también emocionales y otras cuestiones, ¿no? Sin tecnología es muy difícil hacer todo esto. Y esto unido a los gemelos digitales, que te puedes adelantar y crear escenarios virtuales que te pueden decir si una intervención, lo has comentado antes, pero que está todo relacionado al final. Claro, totalmente. Y de hecho se están utilizando ya gemelos digitales. Bueno, por ejemplo, en Madrid ya hay un geoportal con un gemelo digital de toda la ciudad, pero no solamente para que la propia administración pueda utilizarla, sino para que, por ejemplo, el ecosistema empresarial o la propia academia o los ciudadanos puedan realmente tener una visualización de las cosas que pasan, ¿no? Yo creo que también otra de las características del uso de la tecnología y del tener datos es que nos permite una mayor transparencia. Permite poder realmente mostrar las cosas que estás haciendo, por qué las estás haciendo, y no se convierte en una especie de discurso, como tú decías, de esto es así, hemos conseguido esto, sino que realmente puedes visualizarlo, ¿no? Gemelos digitales, pues mira, por ejemplo, una cosa curiosa, y además es un proyecto europeo, se está haciendo un gemelo digital de la Tierra, ¿vale? Pues precisamente para ver los escenarios de lo que estamos hablando, de los impactos del cambio climático, ¿no? Poder ver realmente qué va a pasar y qué es lo que puede pasar, porque realmente el futuro es algo que no existe, pero si nosotros podemos ver esas tendencias o podemos ver cosas que pueden ir pasando, podemos actuar y podemos generar un futuro que es como nosotros lo queremos, realizando acciones que conviertan el futuro en una cosa que es lo que nosotros preferimos que pase, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los gemelos digitales son una herramienta fundamental, bueno, combinado con otras tecnologías que también son necesarias, como el Building Information Modeling y, bueno, y muchas más cosas de tecnología que ya digo que ahora mismo ya existen. O sea, no es una cosa que tengamos que empezar de nuevo, ¿no? Sino que tecnológicamente estamos muy avanzados. Sí, me parece muy interesante que no había yo caído en esta cosa de que no es solo captar datos, sino que los ciudadanos también pueden volcar datos y ser más, o sea, en dos direcciones, que no es solo te vigilo.
sino es una cosa de entre temas de aparcamientos, aquí ha habido aquí hay mucho tráfico, aquí ha habido un accidente, los propios usuarios lo pueden informar. Sí, ya ocurre. Muchos ayuntamientos ya tienen, por ejemplo, aplicaciones donde tú puedes visualizar que ocurre algo, ya no solamente un accidente, ¿no? Sino simplemente que en tu calle, pues no sé, imagínate que se haya producido un pequeño socavón o cualquier otra cuestión que quieras contar y la puedes introducir de forma que pues el ayuntamiento, por supuesto, esté informado. Y además esto piensa que con el tema de la inteligencia artificial, que bueno, podemos hablar luego un poquito más sobre ello, a veces hay cosas que pueden tomarse decisiones sin que haya una intervención humana, ¿no? Porque cuando tú estás viendo qué cosas ocurren y tienes planteado un algoritmo o una trazabilidad o un sistema blockchain, que es otra tecnología que también tiene mucha aplicación, por supuesto, también en ciudades, pues puedes incluso cerrar y tomar todas las decisiones sin que haya alguien que apriete un botón, ¿no? Para decir que hay que hacer cosas. Y eso también creo que es útil. Eso cuesta más, ¿eh? Sí, ostras, eso delegar ahí tanto... Bueno, me cuesta un poquito pensarlo. Pero muy bien. El otro día, cuando hacíamos el previo a esta entrevista, me comentaste un concepto de sandbox urbano, que me pareció muy interesante. Entonces, ¿podrías comentarnos cómo se implementa? Bueno, ¿qué es? ¿Cómo se implementa? ¿Cuáles son sus beneficios? Y es un tema de experimentación urbana, pero cuéntanos tú un poquito. ¿De qué trata? Pues el sandbox urbano es un concepto muy, muy interesante porque lo que permite también es integrar la innovación en las ciudades. Es verdad que las ciudades son elementos, bueno, los conocemos, muy fijos, muy físicos, que están afectándonos a todos y a veces es difícil introducir elementos innovadores, pero ya no solamente porque sea difícil en el contexto del marco físico, sino porque a lo mejor existen normativas o existen regulaciones que te pueden impedir hacer determinadas cosas, pero sin embargo, las ciudades creo que tienen que innovar y creo que tienen que probar pues todas las cosas que a lo mejor pues, el propio vehículo autónomo, ¿no? Un sandbox urbano que ya existe en algunas ciudades, no en España, pero bueno, donde se prueba el vehículo autónomo. Bueno, sí, perdón, me equivoco. En España ya hay, no lo voy a llamar sandbox, pero sí pruebas de innovación con vehículos urbanos. Pues en la Universidad Autónoma de Madrid había un pequeño vehículo sin conductor y tal. Lo tienes que ir probando para ver qué va a pasar. Y el sandbox urbano lo que es un entorno controlado dentro de la ciudad donde puedes implementar y testar esa innovación para después, en función de los resultados, aplicarla o no. Normalmente lo interesante de los sandbox urbanos también es que no es que sean cosas como que, bueno, vamos a probar esta aquí, sino que están dentro de una estrategia de implementación de cosas que tú quieres hacer dentro de la ciudad y están estrechamente relacionados con esa estrategia urbana, ¿no? Pues de cosas que a lo mejor tú quieres en el futuro, en el medio plazo implementar, pero que primero tienes que testear y probar, ¿no? Ya existen ciudades que tienen ordenanzas de sandbox urbanos. Madrid tiene su propia ordenanza, Valencia tiene su propia ordenanza y bueno, pues se están haciendo cosas como por ejemplo los sandbox urbanos sobre movilidad, pero los sandbox muchas veces tampoco tienen que ser solo implementar tecnología, también pueden ser sandbox de políticas urbanas, de innovación social. Puede haber sandbox regulatorios en el sentido de decir vamos a probar cómo funciona una determinada cosa. Y yo creo que es una cuestión muy interesante porque las ciudades no pueden ser ajenas a la innovación. Y hay muchas cosas, estamos hablando de que las ciudades no son solamente edificios, son personas, son ecosistemas sociales que están funcionando y todas estas cosas se tienen que testear. Entonces, bueno, no sé, yo la verdad que creo que animo a las ciudades a que realmente generen estas ordenanzas y un poco diseñen estas herramientas pues, para poder innovar. No siempre todas las ciudades tienen que hacer las mismas pruebas de las mismas cosas. Cada ciudad tendrá que explorar pues aquellas innovaciones que considera que pueden implementarse dentro de su estrategia urbana, ¿no? Que es personalizada, por supuesto. Igual la aplicación más directa que se me ocurre así a bote pronto es el tema del tráfico. Si cortas una ciudad, o sea, si cortas una calle o tal, ¿cómo respondería el tráfico? ¿Y esas pruebas podrían entrar ahí? Por supuesto que podría estar, porque justamente si tú en un entorno urbano, por ejemplo,
bueno, es que es un brainstorming, ¿no? Pero imagínate que generas un sandbox urbano donde peatonalizas una determinada zona e introduces lo que decíamos, solamente transporte público o vehículos autónomos o transporte bajo demanda. Bueno, las posibilidades son enormes. Al final lo que tienes que hacer es generar esa estrategia, diseñarla muy bien, seguir esas reglas de esa ordenanza de sandbox para la ciudad específica, con un objetivo específico, porque estos sandbox tienen que tener un objetivo específico. No es innovar por innovar ni meter cosas por meterlas, ¿no? Es lo que decía antes. Si tú, por ejemplo, tienes una visión de una ciudad que quieres ciudad sin coches, a lo mejor tienes que ir experimentando y probando determinadas innovaciones que te permitan llegar a ese objetivo, ¿no? Y eso es lo interesante. La innovación tiene que estar integrada en la ciudad y tenemos que generar mecanismos para que esto se pruebe, porque si no es complicado, ¿no? Sí, me parece muy interesante porque el urbanismo es lento per se y cuando se hace una intervención es que luego te salen no efectos, sino no daños, pero efectos colaterales que nadie había pensado. Entonces igual con esto sí que está chulo. También tendrá, me imagino, un marco temporal. Sí, por supuesto. Hay un marco temporal de pruebas en el que luego se sacan unas conclusiones, ¿no? Perdona que te diga una cosa, Iciar, sí. Al hilo de la velocidad del urbanismo, que la acabas de decir, sí, ¿no? Dale, sí. Sí, pues porque yo creo que es una de las cuestiones que... Es un problema, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Porque todo el mundo se queja de eso y ¿cómo? A ver, sí, dime. Pues yo creo que precisamente uno de los problemas que tiene el urbanismo, los procedimientos que tenemos urbanísticos, es que no están adaptados a la velocidad del desarrollo de la sociedad en general y tampoco están adaptados a solucionar problemas reales que existen a la velocidad a la que los tienen que solucionar. Entonces, yo creo que ahí está la mayor innovación que se tiene que hacer con el urbanismo, ¿no? Estamos en un contexto de un urbanismo obsoleto, normalmente diseñado con un carácter muy punitivo, y yo creo que deberíamos innovar en generar mecanismos para tener un urbanismo que fuera muchísimo más de ideas, muchísimo más creativo. Por supuesto, hay que generar una seguridad jurídica y seguir controlando que, bueno, pues teniendo todas las pautas del urbanismo, pero lo que no podemos hacer es un ejemplo concreto, el tema de la vivienda. O sea, ahora mismo necesitamos desarrollar vivienda, necesitamos que haya una cantidad de viviendas en muchas ciudades que con el urbanismo que tenemos va a ser prácticamente imposible. Hay un deseo, hay una necesidad social, hay muchas cuestiones que son muy importantes y, sin embargo, el urbanismo, en vez de contribuir con esa parte buena que tiene el urbanismo, que es diseñar el futuro, lo que está haciendo es un poco retrasar todo. No soy urbanista, lo digo ahí, lo dejo en la mesa de la gente que tenga que diseñar estos procedimientos, pero creo que se debería ser un poco creativo, intentar también a través de las nuevas tecnologías, indicadores, transparencia, porque muchas veces, a veces el desarrollo urbanístico siempre tiene como ahí esta parte de especulación, pues no, vamos a hacer que el urbanismo realmente sea una herramienta útil para solucionar los problemas reales y a la velocidad que se necesita, ¿no? Y yo creo que bueno, sí, me consta que ya hay algunas ciudades, en concreto Madrid está intentando renovar el plan general y esto es un proceso muy largo, tú lo sabes también, ¿no? Que todas estas cuestiones son tan largas, hay que definir todo, pero a la vez necesitamos desarrollar rápido la ciudad. Entonces se están buscando mecanismos como planes estratégicos de ciudad que se puedan integrar de una manera jurídica clara dentro de lo que es el plan general, aunque sea uno antiguo, pero ir haciendo cosas para que realmente lo que necesitamos hacer se haga en el momento que lo necesitamos. Y yo creo que eso es muy interesante. Sí, es un tema que es muy recurrente porque es que el propio urbanismo para muchos procesos sociales, que es como, a ver, que no podemos parar, podemos parar las necesidades, que es lo contrario, estamos para solucionar y para hacer ciudades que realmente sirvan a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y eso es importante. La tecnología juega un papel fundamental en esto, porque es lo que decimos, si tenemos herramientas tecnológicas que nos permitan visualizar cómo pueden ser las cosas de una manera rápida, tener indicadores claros, datos, trabajar a través de herramientas que pueden ser de inteligencia artificial o no artificial, pero con inteligencia, pues yo creo que ahí pues
puede haber una posibilidad de que se pueda paralelamente diseñar herramientas para que poder hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas, ¿no? Sí, aquí ha salido alguna vez un concepto así como, bueno, no sé si... gracioso no, o sea, como nuevo, como, a ver, ¿cómo hacemos un urbanismo ágil? O sea, que sea una herramienta ágil, útil, que solucione, claro, que no sea ella misma parte del problema. Totalmente, o sea, justamente eso. Hablaremos. Perdona que te interrumpí, pero me parecía interesante, ¿no? Hablar de la velocidad del urbanismo. Sí, traeremos a gente más especializada que nos cuente un poquito cómo podrían solucionarlo los que están ahí día a día con el urbanismo. E Inés, has comentado antes el tema de la descarbonización de las ciudades, el tema de la sostenibilidad y cómo pueden las ciudades contribuir a reducir el gasto energético, las emisiones de gases contaminantes, porque me dijiste la otra vez que casi el 36% de las emisiones de gases las hacían las ciudades. Entonces, has comentado algo de las Smart Cities, ¿nos ayudan? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podríamos atacar hoy en día ese problema? Yo creo que, no es que lo diga yo, ¿no? Pero las ciudades, como hablábamos también antes, son fundamentales para conseguir el reto de la descarbonización en Europa, que es un objetivo a 2050, ¿no? Y un poco para que, dando algunas cifras, ¿no? En el mundo, el 7% del territorio son ciudades, pero en ese 7% viven más del 80% de la población, ¿no? Entonces, hay que pensar que somos urbanitas por naturaleza, ¿no? De alguna manera. La gente quiere vivir en ciudades. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero ahora es así, aunque en el futuro dicen que todavía seremos más viviendo en ciudades. Estas ciudades, ese 7% del territorio emite el 75% del CO2. De ese 75%, el 50% es lo que es la edificación y el otro 50% la movilidad. O sea, y la movilidad está muy relacionada también con las ciudades, con lo cual estamos hablando de que actuar en las ciudades para descarbonizar es fundamental, ¿no? Entonces, esto no es algo que ya es evidente, que lo han visto, entonces se están diseñando muchísimas regulaciones, directivas en esta línea. En concreto, por ejemplo, tenemos una nueva directiva de eficiencia energética de los edificios que nos va a obligar, pero ya, o sea, el año que viene se va a hacer una modificación ya del código técnico de la edificación, nos va a obligar a que en el año 2030 todos los edificios nuevos que se construyan sean edificios cero emisiones. Y en el 2050 no solo los nuevos, sino también todo el parque edificado existente. Y piensa que el 80% de los edificios que existen ya están construidos. O sea, estamos hablando de unos retos enormes y ¿qué se puede hacer en las ciudades para descarbonizar? Pues, por supuesto, actuar en la edificación, actuar en la movilidad. La movilidad, no podemos seguir teniendo vehículos que estén alimentados de combustibles fósiles. Es que sé que es complicado y a lo mejor no se entiende, pero realmente si queremos disminuir el CO2 tendremos que buscar alternativas. Y no estoy hablando solamente de coches eléctricos, estoy hablando de otras montones de alternativas que no tengan que pasar por un vehículo privado y otras cuestiones. Eso es una reflexión. Por supuesto, tenemos que ir a la electrificación. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué pienso? Vamos a ver, la electrificación es muy importante porque te permite incorporar energías renovables. Entonces, si nosotros lo que generamos es en cada edificio, que ya va a ser obligatorio, energía, vamos a pasar de una distribución de la energía que antes era lineal, había un centro de producción y el centro de consumo era la ciudad y había una red que te llevaba en la que se perdía ya el 15% de la energía generada, para hacer una idea, y ahora vamos a una distribución de energía mucho más distribuida, donde todos los edificios producen energía, hay una red eléctrica inteligente que capta toda la energía y al final va sirviendo para que la ciudad funcione, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Actualizar nuestras redes, incorporar energías renovables en nuestros edificios, por supuesto conseguir que nuestros edificios se analice el ciclo de vida de ese CO2 y no solamente es desde que entremos a vivir en ellos, sino desde el inicio, de cómo construimos, cuánto CO2 hay en los materiales que utilizamos, de dónde los traemos. Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en las ciudades para descarbonizar y ya están diseñadas. O sea, esto no es una cosa de futuro, sino que es una cosa de presente, donde hay muchísimas estrategias que nos están llevando a
a que las ciudades van a cambiar, pero radicalmente, van a ser muchísimo más eficientes energéticamente, van a ser ciudades alimentadas por energías renovables y van a disminuir drásticamente sus emisiones de CO2. Sí, yo no sé a quién le escuché decir que ¿cómo era? El mejor trayecto que se hace es... No, ¿cómo era esto? El mejor trayecto es el que no se hace, o algo así. O sea, cuanto menos se use el coche, mejor. Pero claro, eso implica que las ciudades no sean dispersas. Porque ya la típica lo hemos dicho muchas veces, pero muy dispersas, con baja densidad, ahí es que es muy complicado no gastar. Es muy complicado trabajar con la ciudad existente, pero lo que sí es fácil es trabajar con la ciudad que no existe. Vamos a intentar generar lo que hagamos nuevo también, pues entornos mucho más densificados, también con una serie de servicios específicos en los que no tengas que desplazar tanto a la población, o utilizar la tecnología para evitar esos desplazamientos, porque hay muchas cosas, por ejemplo, el concepto de teletrabajo que todos hemos vivido durante la pandemia, también pues analizando con políticas específicas de teletrabajo, que no quiero decir que tengan que ser 100% ni 20%, sino que cada empresa las defina, pues probablemente te pueden hacer evitar determinados desplazamientos y bueno, hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Y aquí, en este tema de la descarbonización y de todos los objetivos de desarrollo sostenible que hablábamos antes, hay un mecanismo que es muy interesante. Un mecanismo es un documento estratégico que es la Agenda Urbana, que se hizo también al hilo de los objetivos de desarrollo sostenible y que se ha ido definiendo y personalizando para cada país. En concreto, nosotros tenemos una Agenda Urbana española que se aprobó en el 2019, que no es un documento normativo, es un documento de recomendaciones estratégicas y se está aplicando prácticamente en todas las ciudades. O sea, ahora mismo casi todas las ciudades están diseñando su propia agenda urbana. Y estas agendas urbanas, perdón que voy a coger aquí unas notitas, porque este marco estratégico tiene como 10 objetivos fundamentales y todos ellos tienen muchísimo que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Lo que hablabas de evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente es un objetivo 2. Está claro que lo que hay que hacer es trabajar para conseguir eso, ¿no? Pero también hay otro objetivo que es el 9, que es liderar y fomentar la innovación digital. O sea, la parte tecnológica ya tiene que estar implementada en esas agendas estratégicas, ¿no? Pero bueno, muchísimas otras cuestiones que hemos hablado, como por ejemplo garantizar el acceso a la vivienda o reducir los impactos del cambio climático, etcétera, están marcados en esta hoja estratégica. Y yo la verdad es que no sé si en el urbanismo muchas veces se va a estas agendas, ¿no? Pero sí es verdad que sé que los gobiernos municipales en general las están utilizando un poco para diseñar estas estrategias de futuro, con lo cual van a estar impregnadas, por supuesto, en todo lo que sea la planificación urbanística, ¿no? Con el tema de la digitalización, recogida de datos, en tu opinión, ¿qué datos son críticos a la hora de tomar decisiones urbanísticas? No sé si igual de movilidad, igual es donde más se aplica, no lo sé. Y luego está la segunda parte, el tema ético y qué pasa con esos datos, la protección de datos, ¿cómo lo ves? Bueno, justo, datos, pues yo no quiero decir que dato es crítico, porque yo soy muy partidaria de que cada ciudad tenga que analizar la perspectiva de sus datos en función de su personalización de la ciudad. No son los mismos los datos que tendríamos que recoger en una ciudad como Madrid, Barcelona o ciudades más grandes que en una ciudad más pequeña y todo depende un poco de las estrategias que tú tengas y de lo que quieras fomentar. Habrá ciudades donde la recogida de los datos que tienen que ver con el turismo pueden ser muy importantes y en otras menos, ¿no? Entonces, lo que sí que soy partidaria es de analizar muy bien qué datos tienes que recoger, porque esto no es recoger datos por datos, sino es decir, hacer una estrategia de datos para decir, estos son los datos que a mí me interesan y a través de estos datos voy a conseguir una serie de indicadores que me van a servir para poder poner en marcha acciones, un plan de acción o para complementar la estrategia que quiero tener como ciudad. Y en ese sentido, pues sí, es verdad que, por ejemplo, en Madrid pues el tema del tráfico es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, y en otras ciudades pues a lo mejor otras cosas, ¿no? Pero en cuanto a lo que decías de los datos y de las estrategias,
Evidentemente, esto es un tema que se habla porque la privacidad es súper importante. No podemos, tenemos que tener una estrategia de recogida de datos, pero teniendo en cuenta todos estos temas. Y también no solamente la privacidad, la ética de los datos en el sentido de decir para qué vamos a utilizar estos datos, con qué algoritmos, evitando determinados sesgos en el diseño de ese uso, ¿no? Vamos a hacerlo. También hay que tener en cuenta que todo esto tiene que llegar que tiene que ser inclusivo, que tiene que llegar a todos los ciudadanos. Entonces, bueno, son cuestiones éticas y de privacidad que están sobre la mesa. El tema de la inteligencia artificial también tiene cuestiones de reflexión ética que hay que plantearse, pero vamos, yo creo que es un tema que se está trabajando y que, bueno, pues poco a poco, en función de cómo vayamos evolucionando, se va a solucionar, ¿no? Pero sí, totalmente. Lo que pasa es que ahí es lo de siempre. Para mí la palabra clave es la transparencia en el uso de los datos, la transparencia en el diseño de los algoritmos que van a tomar las decisiones, la transparencia en todo para que realmente tú puedas justificar, argumentar y decir por qué has tomado determinadas decisiones, ¿no? Pero bueno, es complejo. Vamos a un mundo complejo porque los datos... Es todo nuevo y tal. Sí. Bueno, a ver qué pasa. Que te iremos comentando aquí en el podcast. ¿Qué te iba a decir? Tú que tienes una visión como estás súper al día de todas las tendencias, dime cuáles serían las 2 o 3 tendencias. Joder, es que yo te voy a decir, la inteligencia artificial ya está aquí, pero ¿hay algo que no sabemos que tú ya lo estáis viendo por ahí que viene? ¿O la evolución de la inteligencia artificial? No lo sé. Vamos a ver, bueno, la inteligencia artificial es que ya es una tendencia, lo mismo que hablábamos antes, ¿no? En todos los niveles de la sociedad. Yo creo que es una tendencia, pero yo, por ejemplo, en el caso de las ciudades, un poco hablando más en concreto, ¿qué tendencia veo? Pues mira, una cosa que me parece muy interesante es que yo veo que la tendencia es que vamos a ir a unas ciudades muchísimo más verdes, donde vamos a integrar mucho más la biodiversidad, donde vamos a generar espacios que quizá nos conexionen más con el territorio y con otros entornos verdes, digámoslo así, ¿no? Las ciudades creo que van a ser muchísimo más amables en cuanto a la calidad del aire y a la integración de la vegetación, y eso es una tendencia. Y otra tendencia que es muy interesante es la integración de la propia, lo que se llama la Smart Food, la agri-food, o sea, la integración de la generación de los alimentos, sobre todo en cuestiones vegetales, dentro de las propias ciudades. Y ya se está viendo, hay proyectos de edificios que ya tienen integrado dentro de los propios edificios la generación de crecimiento de alimentos y tal. Hay planes urbanísticos que están diseñados en torno a esto, ¿no? Donde esos espacios interurbanos son espacios de generación de huertos urbanos y de otra serie de cosas. Además, sirven también para cohesionar a la comunidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una tendencia que vamos a ver muy en el futuro. No tiene tanto que ver con la tecnología, pero creo que es interesante. Otra tendencia es el tema el hecho de que generemos energía en nuestros propios edificios va a hacer que la autosuficiencia sea mayor, pero imagínate una cosa que hay una evolución muy potente y que yo creo que en los próximos años vamos a ver más, que es el almacenamiento energético, el poder almacenar la energía integrándola dentro de nuestros propios edificios, barrios y ciudades. Creo que va a ser algo que también va a cambiar mucho la forma en la que vamos a vivir, ¿no? Porque realmente ahora dependemos y es uno de los costes mayores, etcétera. Entonces yo creo que eso es interesante. Y luego el tema de cómo serán nuestros edificios cuando nos estamos planteando que no van a emitir nada, ¿no? O sea, vamos a ver edificios mucho más, por ejemplo, la integración de la madera dentro de la edificación, que en nuestro país no era muy habitual, pero que va a ocurrir, ¿no? Y todo esto que pasa, siempre cubierto de una capa tecnológica, que va a estar en todas partes. Nuestros edificios van a estar monitorizados, nuestras ciudades también, la inteligencia artificial probablemente podrá tomar decisiones, me refiero, de mantenimiento, remotas, etcétera, sin que haya, o sea, en función de datos, etcétera. Entonces yo creo que vamos a unas ciudades muchísimo más tecnologizadas, digámoslo así, pero a la vez también más amables
y más limpias porque van a ser mucho más sostenibles. Y esa es mi visión optimista, pero que estoy segura que va a ocurrir. A ver qué pasa, muy bien. Para hacer todas estas cosas, la colaboración entre el sector público, el privado, el académico, las universidades, los centros de investigación, es clave. Imagino que habrá como proyectos así que están trabajando en estas innovaciones. ¿Cómo se conforma o cómo se hacen estos ecosistemas de innovación? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que esto es otro tema que también estaba totalmente reflejado en esos objetivos de desarrollo sostenible. Hay un objetivo que es el 17 que se llama alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que sin colaboración y sin coordinación entre todos los actores, los retos son tan enormes y tan diversos, tan complejos, también tan apasionantes, que si no trabajamos todos juntos no lo vamos a conseguir. Entonces, esa parte que tú comentabas, ¿no? De la relación con la academia, de la relación con la empresa, la administración pública, creo que es muy importante porque también hay muchos retos que tienen que ver con conocimientos que solamente están dentro de la academia, muchos conocimientos tecnológicos que también están implementados en las empresas. Por supuesto que me consta, las empresas son las que más invierten en I+D+I. O sea, y por supuesto en la administración también, ¿no? Pero las empresas son las más interesadas en alcanzar todos estos objetivos porque además están sometidas a unas regulaciones ya en marcha a las que tienen que adaptarse, ¿no? Entonces, trabajar coordinadamente, por supuesto, generar ecosistemas de innovación, por supuesto, pero también ecosistemas de colaboración en el marco de las ciudades, la creación de redes es muy importante. Hay dos redes que quiero citar. Una es la red Impulso, que es ciudades españolas que se unen precisamente para conseguir este objetivo de innovación, para mostrar buenas prácticas, para hablar de cosas que están bien, que están mal, cómo organizar, ¿no? qué problemas comunes tenemos y cómo lo enfoca cada uno. Luego está la Red Española de Ciudades Inteligentes, la RECI, que yo la conozco desde el principio, es una red muy interesante de trabajo, además, donde los técnicos han trabajado, han mostrado proyectos, sobre todo han mostrado los errores que se han ido cometiendo muchas veces. Entonces, esto ha permitido que realmente trabajando en red y con colaboración y coordinación, por supuesto, coordinando la administración, la empresa, la academia y los ciudadanos, que no hay que olvidarlos nunca, se han conseguido muchísimas cosas y yo creo que se van a conseguir muchas más. Sin colaboración, sin coordinación de todos los actores, es imposible que podamos seguir trabajando con los objetivos que tenemos y con estos retos que se nos plantean a futuro. Inés, eres una voz muy influyente en este ámbito de sostenibilidad, de las nuevas tecnologías, de las Smart Cities. Cuéntanos un poquito tu trayectoria y me consta que estudiaste arquitectura, mundo sostenible, pero también estudiaste filología sueca. Eso me sorprendió. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. ¿Por qué estudié arquitectura? Y yo soy una persona con una enorme curiosidad. Realmente estoy interesada en todo. Y lo digo porque es verdad. Me gusta sobre todo ver, y he dedicado toda mi vida a ello, y visionar un poco lo que va a ir pasando, ¿no? A mí el futuro siempre me ha parecido muy interesante. Y estudié arquitectura porque era una carrera que combinaba muchas cosas. Combinaba esa parte técnica que creo que te da el peso para tomar decisiones y para ejecutar acciones y hacer cosas que al final son reales. Tenía una parte humanística que también me parecía muy interesante. Tenía una parte creativa. Yo soy una persona muy creativa también, entonces porque vivo en el mundo de las ideas y vivo en el mundo de lo que se podría hacer y me encanta pensar en el diseño de las cosas y en cómo podíamos hacerlas mejor. Y luego tenía una parte que tenía que ver con la belleza, que para mí es muy importante también. Entonces era una carrera para mí perfecta. Podía haber estudiado prácticamente cualquier cosa porque, insisto, me encanta todo, pero creo que es una carrera que me dio una base muy potente para hacer todo lo que hago. Y lo de la filosofía sueca, es una cuestión personal. Por circunstancias personales yo estuve viviendo 6 años en Estocolmo y me sirvió también para enfocar un poco toda esta carrera, porque yo estuve viviendo en Estocolmo desde el año 93 hasta el 99
Y allí ya se estaban trabajando muchos temas que tenían que ver con la digitalización, con la integración de la tecnología, con todos los valores de la sostenibilidad, de la economía circular. Y esto pues, dio pie a que cuando volví a España, que de alguna manera esto lo tenía bastante visualizado, pues empezáramos con Grupo Tenmarred, que es la empresa en la que bueno, pues, soy socia, y empezamos a trabajar en todos los temas que tenían que ver con la energía, sostenibilidad y nuevas tecnologías en edificios y ciudades. Fuimos muy pioneros. Las cosas, imagínate, en el año 2000, cuando lanzamos nuestro primer portal, estábamos pues, en pañales en todas estas cuestiones, pero esto me ha servido para, durante todo este tiempo, durante todos estos años, ya más de 25 años, aprender mucho y ver cómo ha ido evolucionando todo. Y por eso, ahora mismo que estamos en un momento en el que realmente todas estas cosas se están trasladando a la acción, porque claro, desde que empezamos hasta ahora ha habido mucho discurso, mucha reflexión, mucha pues sensibilización, vamos a decirlo así, pero ahora mismo ya estamos en el momento de la acción. Y bueno, ¿por qué me dedico a lo que me dedico? Porque también soy una apasionada de la comunicación. Me parece que es fundamental poder comunicar y poder contar las cosas de una manera objetiva, de una manera clara, para que la gente lo entienda, porque a veces el problema, sobre todo en cuestiones como las que estamos tratando ahora, que muchas veces tienen un componente técnico muy alto, y hablo de la energía, hablo de la sostenibilidad, hablo de las nuevas tecnologías, es difícil entender realmente las cosas si no te las explican bien, ¿no? Y bueno, he dedicado toda mi carrera precisamente a eso, ¿no? A trabajar en difundir, a poder explicar por qué hay que hacer las cosas, por qué sostenibilidad, por qué. Y bueno, por eso la formación que tengo de arquitecta me ha servido muchísimo, porque me permite entender muchas cosas técnicas y trasladarlas a un discurso que creo que es interesante. Y bueno, el tema de la belleza, insisto, para mí es muy importante. España, por ejemplo, ha aprobado recientemente una ley de calidad de la arquitectura, porque yo creo que todo esto que estamos haciendo tenemos que hacerlo pensando también en tener ciudades que sean bellas, en las que la arquitectura tenga un valor importante. No podemos generar solo artefactos que se vayan uniendo a todas partes, sino que tenemos que pensar en ciudades pues que sean equilibradas, bonitas, donde todas estas cuestiones se tengan en cuenta, donde la arquitectura juegue un papel fundamental. Y en esta línea hay una iniciativa europea muy bonita que se llama la European Bauhaus, que precisamente habla de todo esto, es decir, vale, tenemos todos estos objetivos de desarrollo sostenible, queremos ser eficientes, queremos ser sostenibles, queremos integrar tecnología, pero pensemos también en el valor de la belleza dentro de las ciudades, y se están haciendo muchas cosas que son muy interesantes. Cuántas cositas, muy bien. O sea, tu inmersión, o sea, tu primer contacto con el mundo sostenible fue cuando estuviste fuera. Es que Sí. lo digo porque es una variable como que se repite mucho en el mundo empresarial también. La gente viaja, ve cosas en otros países y lo trae, y tus inicios también están ahí. Claro, es que además en Suecia estuvimos trabajando en proyectos de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, estuvimos trabajando con Telia, que es la telefónica sueca, precisamente diseñando la vivienda del futuro, ¿no? Integrando todas estas cuestiones tecnológicas, y te estoy hablando cuando todavía no existían estas cuestiones tecnológicas, cuando todavía no existía. Sí, y luego dos conceptos que también a veces como, pero sí, o sea, la sostenibilidad, el mundo vegetal, verde, naturaleza, con tecnología digital, que no parecía que iban a estar, pero ahí están. Están. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que al final estas cosas, yo creo que lo interesante es reflexionar y pensar, y hay muchas señales que ya nos dicen cómo van a ser las cosas, porque yo muchas veces hablo y me dicen, pero ¿tú cómo sabes? Yo me leo una directiva, o sea, las directivas son oráculos, me leo las estrategias, por ejemplo, que se están marcando a nivel europeo, lo que está pasando en el mundo, escucho muchas organizaciones que están trabajando, mucha gente muy valiosa que está pensando y reflexionando cómo va a ser el futuro. Entonces, hay muchas cosas que ya se pueden ver. Y entonces eso no puede ser ajeno a cómo nosotros diseñemos nuestras ciudades o cómo nos planteemos
pues no sé, incluso los propios negocios de nuestras empresas, ¿no? O sea, que hay muchas señales, solamente hay que escucharlas y, por supuesto, pues eso, trabajar un poco para realmente conocer que hay cosas que sí o sí van a ocurrir. Da igual lo que pasa en el mundo, y no quiero hablar de geopolítica mundial, van a ocurrir. Entonces, no sé, además creo que la mayoría de las cosas que están planteadas son cosas buenas. Buenas, evidentemente, que habrá que hacerlas viables y habrá que tener en cuenta todos los factores que impliquen los cambios, como se ha hecho siempre en todas las evoluciones de ciudades y del mundo, pero que nos llevan a un mundo mejor. Con tus conocimientos y con cómo estás conectada con el metaconocimiento, ¿no? Es como estás ahí como lo que viene, tú ya estás, no sé, me imagino que seguirás a personas, seguirás a empresas, bueno, instituciones ya has dicho que sí. Y también estás metida como en sectores, en los grupos de asesoramiento de las empresas. ¿Cómo les ayudas? ¿Qué problemas suelen tener y cuál es tu aportación cuando vas a un consejo de asesores? ¿Cómo le llamáis a esto? Bueno, tampoco voy a centrarme específicamente en lo que aporto yo, ¿no? Pero lo que ¿cómo sí lo que... Sí, no, porque vamos a ver, yo creo que todo esto que está pasando y si la gente cuando revise y si escucha el podcast verá que la palabra estrategia la hemos utilizado de manera continua, ¿no? Entonces, las estrategias normalmente se diseñan en los órganos de dirección de las empresas, que son los que diseñan esas estrategias, y me repito, ¿no? O sea, el consejo de administración y los consejos asesores lo que sirven es precisamente para ver qué estrategias se van a seguir en empresas, en administraciones o en cualquier lugar. Y un diseño de una estrategia es muy importante porque luego eso permea en todo lo que es el desarrollo de la actividad de la empresa, por supuesto a través de planes de acción, y luego ya esa parte más ejecutiva, pues son los directores generales y toda la gente que va trabajando en la empresa, lo que hace es, de alguna manera, seguir esa pauta estratégica. Entonces, ¿qué aporto yo? Bueno, yo en muchas ocasiones lo que puedo aportar es esa visión estratégica de futuro, que creo que también es importante, ciertos conocimientos en los temas en los que más o menos soy especialista, pues como puede tener que ver con la sostenibilidad de la edificación o el tema de la energía o la integración de nuevas tecnologías. Y bueno, pues eso es un poco lo que se intenta hacer en cualquier consejo. Digo que es muy importante ahora mismo el papel de los consejos de administración y los consejos asesores en las empresas y en las entidades públicas y privadas, porque estamos en el momento de las estrategias. Es mi opinión. Estamos en el momento de las estrategias porque estamos en un momento de cambio, de un cambio muy potente a todos los niveles. Yo creo que incluso con la inteligencia artificial vamos a un cambio de modelo muy disruptivo de nuestra sociedad, y no la defiendo ni no la defiendo, sino simplemente creo que está ahí, y esto hay que tenerlo y pensarlo y hacer, generar mecanismos para ver cómo se va a ir orientando todo de una manera correcta, ¿no? Hablábamos de ética, hablábamos de temas de sostenibilidad que me parecen fundamentales, pero hablamos de temas sociales, integración, diversidad en empresas. Hablamos de muchísimas cosas que todos sabemos que están sobre la mesa y que son muy importantes. Y bueno, pues a mí me gusta trabajar y poder aportar. Yo creo que también con todos estos años he adquirido unos conocimientos y tengo una cierta capacidad analítica para poder, pues, aportar en el conjunto. No en un consejo hay muchas personas. Yo puedo ser una de ellas, que aporta una visión y otras que tienen otra, y eso es lo bonito de los consejos, ¿no? Tener esas visiones para después poder llegar a conclusiones que sean válidas o interesantes y que sirvan para algo, ¿no? Muy interesante. Y también eres socia y fundadora de Grupo Tecmared. Cuéntanos un poquito a qué os dedicáis, cuánto tiempo lleváis, cómo se os ocurrió la idea. Cuéntame. Nosotros, lo digo porque somos mi socio y yo, Estefanía Nestran y yo, que lo que pensamos es, y siempre trabajamos, y suena un poco así porque es un poco extraño, pero trabajamos diciendo, a ver, nosotros detectamos una tendencia, visionamos una cosa que va a ocurrir, nos centramos en edificación y ciudades y estos temas que te digo, pero normalmente nacimos con nuestros portales antes de que ocurrieran las cosas. Me refiero, nosotros lanzamos nuestro primer portal en el año 2000, Casadomo,
un portal de edificios inteligentes donde empezamos a hablar de toda esta integración de la tecnología. Después, cuando se empezó a ver la tendencia de la sostenibilidad en la edificación, que fue en el año 2004-2005, lanzamos nuestro portal de construcción sostenible, fuimos pioneros y la verdad es que desde entonces seguimos trabajando. Luego se empezó a hablar un poco de ciudades inteligentes, lanzamos nuestro portal Smart City. Estoy hablando del año 2014-2015, donde se hace el primer plan de ciudades inteligentes en España y ya se empieza a generar todo este entorno de... Siempre lo que comenté antes, ¿no? Creo que la información es muy importante. Tener la información para poder tomar decisiones y saber lo que pasa es importante. Y ese es nuestro negocio, buscar tendencias, generar información, y siempre hemos sido digitales. Somos un grupo de comunicación digital con un componente muy técnico también, los dos socios somos arquitectos y quizá también eso es importante, ¿no? Pues para tener esa visión un poquito de dar información de alguna manera un poquito más centrada en cosas. A veces en los medios es difícil, se sacan mensajes que son un poquito, pues quizá no lo suficientemente claros, ¿no? Y luego también lanzamos nuestro portal de eficiencia energética, Eficiencia, donde hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con esto, con todas las instalaciones. Y tenemos otro portal de redes eléctricas inteligentes, que es el más, digamos, específico, ¿no? Pero donde realmente también había una necesidad de información y nos hemos convertido también en referentes. Y trabajamos normalmente con empresas que quieren estar con nosotros, pues también transmitiendo información, nos apoyan y bueno, ese es nuestro negocio. Evidentemente también hemos hecho congresos, jornadas, muchas cosas cuando había que hacerlas, ¿no? Cuando estaban incipientes, fuimos pioneros con el lanzamiento del Congreso de Edificios de Energía Casi Nula, que hicimos con el entonces Ministerio de Fomento, que ahora se ha dividido en dos, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se llama ahora. Y bueno, pues nos hemos convertido en generadores de conocimiento también, de alguna forma, agrupando precisamente a todos esos agentes en comités técnicos de más de 50 personas, donde hablábamos cómo íbamos a hacer esto, cuando acababan de salir determinados conceptos, como el de edificio de energía casi nula, en 2010, que nadie sabía cómo iba a ser. Y fíjate, ahora ya todos los edificios que se construyen en Europa tienen que ser de consumo de energía casi nulo ya, desde el 2020, ¿no? No sé, ha sido un proceso muy interesante y eso es un poco a lo que nos hemos dedicado. Hemos hecho otras muchas cosas, ¿no? Porque, quiero decir, no, desde Grupo Tema Red he hecho cosas, por supuesto, pero también paralelamente, pues lo que comentabas, ¿no? Asesorando también algunos proyectos y otras cosas. Pero bueno, es que es una trayectoria muy larga y la verdad es que ha sido apasionante. Muy interesante, muy bien. Y si tuvieras que resumir así como una idea, claro, es que no sé si puedo decir, bueno, mira, sí, siempre vamos como a tendencias, como que hay mucho cambio, pero algo que quede en el pozo, que sea clásico, que sea transversal, que tú hayas visto en tu trayectoria, ¿qué sería, en tu opinión? No nuevo, sino algo que es constante. Claro, pues fíjate, yo creo que también el hecho de que haya tenido esta trayectoria tan larga me da una visión de decir, mira, esto es una cuestión de constancia, coherencia y saber dónde tienes que llegar y cuál es el foco, ¿no? Y una cosa que ahora mismo yo sí que lo estoy viendo en los últimos años y antes de verdad que no pasaba, pero estos últimos años se está ocurriendo, es una generación de ruido y una especie de polarización de todas estas cuestiones que hemos estado hablando, de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con digitalización, con conseguir ciudades con unos objetivos de desarrollo sostenible, que se está empezando a generar una especie de situación extraña, generación de ruido con mensajes muy dispersos de que esto no va a ser beneficioso o de que determinadas cosas van en contra de determinados grupos, etcétera, etcétera, que no quiero entrar, ya digo, en ese tema un poco ideológico, ¿no? Pero yo lo que siempre digo, y esto me lo han oído decir a lo largo de todos estos años, todos los que me han escuchado, que a dónde vamos y con estos objetivos que nos estamos planteando de sostenibilidad no son una cuestión ideológica, es que
no hay alternativa, tenemos el planeta que tenemos y tenemos que conseguir seguir viviendo en este planeta de una manera razonable, habitable y justa para todos, ¿no? Entonces, si por ejemplo en el sector de la edificación o de la ciudad, el 80% de los recursos naturales los estamos consumiendo con esto, hay límites, o sea, tenemos un lugar con límites, con lo cual ya no solamente por sostenibilidad, sino por nuestra propia supervivencia tenemos que plantearnos mecanismos para conseguir seguir viviendo aquí, poder seguir utilizando el agua como lo utilizamos, conseguir energías que sean mucho más limpias, cuidar de nuestros recursos, devolver los recursos al sistema, y esto es algo que me parece muy evidente. Y luego el paralelismo o la necesidad del binomio sostenibilidad y tecnología es algo también que lo digo en todos mis discursos, pero es que estoy convencida, porque sin tecnología no vamos a poder obtener datos ni resultados, ni vamos a poder ver lo que estamos haciendo, y lo vamos a necesitar para muchas acciones que nos lleven a conseguir esa sostenibilidad, ¿no? Como puede ser reducción de CO2, gestión de la energía, movilidad y un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, sostenibilidad, digitalización, tecnología unidos y seguir y no perder el foco de lo importante que es conseguir seguir viviendo en un entorno planetario que sea bueno y justo para todos. Y a día de hoy, del año 2025, ¿qué es el siguiente reto que seguramente tendrás varios, pero que vas como, guau, esto me motiva muchísimo, me apasiona? ¿Cómo lo ves? Para ti, ¿qué te motiva hoy en día? Pues, hombre, vamos a ver, yo la verdad que siempre, lo he dicho antes, soy una apasionada de la comunicación, entonces cualquier acción que sea interesante en esta línea me parece siempre apasionante. Y una cosa muy interesante que ha surgido a finales del año pasado y que hemos propuesto al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que es la creación de un IA Lab del colegio, un laboratorio de inteligencia artificial que estamos muy, muy ilusionados y muy volcados también en este tema, que es un lugar donde realmente lo que vamos a hacer es generar mecanismos para ver qué impacto va a suponer en nuestra profesión, qué podemos hacer nosotros, para generar esa hoja de ruta y liderar nosotros como profesionales, arquitectos, cómo va a ser la implementación de la inteligencia artificial, generar debates. Pues es un proyecto que me parece muy interesante porque no solamente vamos a hablar de tecnología, sino lo que vamos a hablar es de la tecnología. Evidentemente hay que hablar de la inteligencia artificial, pero vamos a hablar sobre todo de cómo compatibilizar esta tecnología con una profesión como es la de la arquitectura y cómo se puede imbricar dentro de nuestros proyectos y cómo vamos a poner en valor más el trabajo que realizamos con esta tecnología, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto muy bonito y estamos diseñando también una estrategia, reuniéndonos con mucha gente y haciendo cositas que van a ser muy interesantes. Y es algo que pues me apasiona, es un proyecto que hemos propuesto nosotros. Estefanía Estrán y yo al Colegio de Arquitectos somos codirectores del IA Lab y seguramente pues dará mucho que hablar. Muy bien, muy bien. ¿Y eso luego cómo se articula? O sea, ¿hacéis, pregunto, congresos o charlas? Cursos, se están haciendo muchas... ¿Másteres? Sí. ¿Pueden salir másteres de ahí o cómo...? Sí, lo que estamos haciendo hicimos para ver un poquito por dónde teníamos que ir, hicimos un workshop de trabajo en finales de 2024, en diciembre, donde pues salieron algunas líneas estratégicas. Una de ellas es lo que dices, ¿no? El tema de la formación y la capacitación es una de las prioridades, entonces estamos trabajando en ello, pues para ver qué estrategia desde el colegio se tiene que seguir pues para formar a los profesionales. El tema de la ética, por ejemplo, es otro de los temas que se planteó y pues tenemos previsto hacer algunas acciones, sobre todo debates y jornadas en relación con esto. Por ejemplo, ahora en la Semana de la Construcción vamos a hacer una jornada de arquitectura, construcción e industrialización con enfoque IA. Estamos haciendo documentos internos estratégicos para sacar adelante estos temas. En septiembre vamos a ver, este laboratorio es también como una herramienta para que el colegio también pueda desarrollar otros proyectos suyos, ¿no? En concreto hay uno muy interesante que es Madrid 2050, donde también se va a imbricar y vamos a hacer una
una jornada en septiembre sobre Futures Design, un poco para ver qué va a pasar, etcétera. Bueno, dentro de los recursos que existen vamos a hacer todo lo que podamos, ¿no? Pero es más un espacio para la reflexión, lo llamamos, ¿no? Y ahí pues cabe todo, ¿no? También ideas de muchas personas que se están uniendo a la comunidad y que están proponiendo cosas, ¿no? En esta línea. Y hay muchas personas que están trabajando con inteligencia artificial. No se visualiza tanto como es, ¿no? Y yo creo que es algo que ya está dentro de nuestro ADN profesional, y hay que sacarle el mayor partido posible, siempre pues intentando que, pues eso, seguir una estrategia coherente y teniendo en cuenta todas las cuestiones que implican integrarla, ¿no? En mi pequeña trayectoria de este podcast, que van cuando salgas tú, pues todavía sean poquitos capítulos, pero sí que ha salido el tema de los de Urban AI, Artificial Intelligence, que están en París. Lo comentó Ramón Gras, que también está muy metido. Y es un grupo, pues tienen sede en París, tienen su web y están a tope. No sé si... Seguramente, pues es que yo creo que hay mucha gente y también aquí en España, varios estudios y gente que está trabajando. Es que es evidente. Es que además en el mundo de la arquitectura y la edificación, que está tan lleno de imágenes, de creatividad y también de otras cosas que son mucho más tediosas que hay que hacer, pues análisis normativos, gestión de datos, muchos datos, analítica y tal. Sí, yo estoy mirando a estos y son muy tiquití. Claro, al final... de picar código. En España hay mucha gente que ya también está trabajando con estos temas y utilizando los datos precisamente para poder hacer cosas, visualizar, imaginar. Bueno, yo creo, ya te digo, es apasionante, con lo cual, bueno, pues es un tema que evidentemente hay que explorar y sobre todo hay que aprender, que al final todas estas cosas es una cuestión de aprender, leer, escuchar a los que más saben, y así es como un poco, de alguna manera te puedes hacer una idea de todo, ¿no? Muy bien, muy interesante. Ya iremos viendo lo que hacéis. Me imagino que sacaréis una web también, bueno, no sé. Sí, está previsto sacar una web que está integrada dentro de la web del Colegio de Madrid. Donde se cuelguen todas estas cosas y bueno, vienen cosas, tampoco hay algunas que todavía no son públicas, pero bueno, que se irán poniendo y por supuesto un lugar de generación de ideas y que irá creciendo y esperemos que sea útil, que al final es el objetivo, ¿no? Sí. Y luego haces también de toda tecnología que se crea, no toda es aplicable, o a veces no se encuentra la aplicación, pero otras veces sí. Entonces también eso hay que cribar y me imagino que los que... Totalmente. Pero bueno, esto pasa como en todos. Al principio de todo, pues empiezas pues pasaba, por ejemplo, con el tema de las ciudades inteligentes. En el inicio de los tiempos, las ciudades se dedicaron a colocar sensores en todas partes. Y luego dices, bueno, ¿y ahora qué hago con ellos? O sea, porque claro, a lo mejor lo primero que tendría que haberse diseñado es una estrategia de qué datos voy a recoger para poder utilizarlos y no solamente sensorizar para recoger datos, ¿no? Ahora lo bueno es que a través de la inteligencia artificial todos esos datos pueden ser utilizados de una manera mucho más fácil, porque claro, antes nos encontrábamos con cantidades de datos que no llevaban a ningún sitio, ¿no? Muy bien. Para ir terminando, Inés, recomiéndanos un libro que te parezca interesante, que esté hablando de estos temas y que tú digas un básico. ¿Cuál sería? Tampoco lo quiero llamar un básico, ¿vale? Pero yo he traído, tengo aquí dos libros que me parecen interesantes un poco por todo lo que hemos hablado, ¿no? Que es un poco reflexionar sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Y hay uno que, bueno, es muy evidente, pero es este, que es Homo Deus, y bueno, que Yuval Noah Harari, que me encanta y creo que muchas veces lo que te hace es reflexionar, y estos libros a mí me gustan, ¿no? Habla de nosotros en el futuro y de lo que podemos llegar a ser. No quiero tampoco... Se llama Breve Historia del Mañana y por eso me interesa, ¿no? Y luego hay otro que bueno, la verdad es que no había leído la primera edición, pero lo compré, y es este libro que es La singularidad está más cerca, que es de Ray Kurzweil. Y este es, bueno, lo empecé un poquito también a leer un poco porque se supone que es el gurú de todos estos tecnólogos, sobre todo americanos, ¿no? Y que de aquí está saliendo un poco todo. Habla de inteligencia artificial
y habla desde un punto de vista bastante pedagógico. No quiero defender o no, pero me parece interesante la reflexión y son dos libros que como dice, la singularidad está más cerca cuando nos fusionamos con la IA, ¿no? Yo también soy una convencida de que llegaremos a fusionarnos con estas inteligencias e incluso el propio libro habla de que tendremos una inteligencia artificial dentro de nuestro propio cuerpo que hará que muchísimas decisiones pues formen parte ya automática de nuestro cerebelo artificial, etc. Bueno, es interesante. No lo recomiendo para decir que tiene ninguna verdad. Recomiendo estos dos libros un poco para reflexionar, ¿no? Porque yo creo que lo que más importa ahora mismo es pensar y reflexionar qué vamos a hacer con el futuro, porque nos vienen cosas increíbles. Sí, bueno, es que yo lo escucho y digo, hago la de... Solo ya para que me explote la cabeza ya me los voy a leer, o sea, para decir, ¿esto qué es? Porque creo que yo... Chica, es que me siento como, mamma mía, la que viene, no me hago la idea. Lo que pasa es que fusionar también... cerebro natural con artificial ya me parece muy loco. Bueno, pero fíjate, Stephen Hawking ya dijo, me parece que fue en el año 2015, que en algún momento en los siguientes 50 años, no sé si 50, las máquinas... tomarían el poder del mundo y que nuestro objetivo debería ser tener los mismos objetivos que las máquinas. Y suena muy así, pero es que es algo que dijo este señor, que yo de verdad que le respeto mucho, en el año 2015. Y mira dónde estamos, o sea, y los avances son enormes. O sea, cada semana surge un tema que dices, no me lo puedo creer. Entonces, va tan rápido, que volviendo un poco y por cerrar a lo que hablábamos del urbanismo, el urbanismo se lo tiene que mirar. La velocidad. Quiero decir, hay que pensar cómo vamos a poder diseñar ciudades de una manera mucho más rápida. Sí, que de alguna manera se aprovechen de esta ola tan grande, ¿no? Que cojan la subida. Yo no sé cómo, tampoco lo sé cómo. No, yo tampoco. No lo sé, no sé cómo va a ser, pero la parte buena, aprovecharnos y echar para arriba. Total. Hombre, siempre hay que sacar la parte buena de todo esto. Vamos a ver, siempre puede haber partes, bueno, es que bueno y malo, puede haber partes que puedan ser más conflictivas, ¿no? Pero en los cambios siempre ocurre esto, ¿no? Pero lo importante es que los que tengan que decidir, aquellos que tienen el conocimiento o aquellos que tienen la capacidad de decisión, sean conscientes de las cosas que pueden llegar a ocurrir, ¿no? Y que tengan pues herramientas para prever y para poder planificar y hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Porque las cosas van a ocurrir, aunque no las planifiquemos, ¿no? Y para eso estáis vosotros también dando ese conocimiento, democratizando ese conocimiento y que se sepa y luego... Muy bien. Y en este podcast también traemos a gente que está como enhorabuena por el podcast, porque yo creo que el trabajo que haces también es muy útil porque tiene que ver con esto que hablábamos de la comunicación. Sí, yo estoy encantada. Es que me viene gente y digo yo, mira, es que para rato yo pensaba... Muy bien. Muy bien, Inés. Pues vamos terminando ya. Muchas gracias por haber venido, lo que comentamos. Ya te traeré, si quieres, alguna vez más para que nos comentes cómo está el mundo y qué se está haciendo y, bueno, lo que estáis haciendo vosotros, que siempre, bueno, tú que siempre estás con algún tema súper innovador, o lo que estáis haciendo en Urban, ¿cómo les llamado? Laboratorio Urban IA. El IA Lab. IA Lab, sí. Del Colegio de Arquitectos de Madrid, que ya estáis ahí poniendo ritmo. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido, por darnos tu visión, tu experiencia, los libros y las referencias también. Y tus páginas web las ponemos abajo para que echemos un ojo y la gente que quiera tener acceso a más información y más conocimientos que está ahí. O sea, lo estáis poniendo vosotros en bandeja y que quiera, pues ahí tiene. Y estoy segura que nuestros oyentes se llevarán unas ideas súper valiosas. A mí me pasa, cuando viene gente así es como, bueno, alguien que está rompiendo aquí. Y a ver qué pasa con las ciudades y eso, lo que decimos, aprovechar este tirón y la parte buena y mejorar todos. Pues muchas gracias, Iciar, y bueno, repetir, aunque no es una frase mía, que el futuro está en las ciudades. Creo que sí. Estoy convencida. Sí.
Estoy convencida. Sí, yo soy pro ciudad. Es que la no ciudad me parecería peor escenario. Al final, si nos juntamos es porque juntamos más cerebros, somos más eficientes, se crean economías como por encima, ¿sabes? O sea, yo la IA... Y relaciones interpersonales y sociales y un montón de cosas que tienen que ver también con la creatividad, con el arte, con lo social, que son tan importantes. Y muchas oportunidades de trabajo, pero también si estás, jolín, que veas que hay más mundo, que hay más gente, que a la gente le pasan cosas que no es la única. A nivel personal, pero sí, también como, pues oye, que es que hay vida más allá. Si no te quedas en tu círculo ahí... Totalmente. Y eso es lo que tienen las ciudades. Pues muchas gracias, Itziar, y muchas gracias al podcast, muchas gracias al podcast Urbanistas por haberme invitado y encantada de volver cuando consideréis que es... Sí, cuando tú me dices, cuando tengas una novedad en plan de mira la que viene. O bueno, cómo está evolucionando la IA también. O este laboratorio... Como va tan rápido, lo mismo dentro de un año es que el mundo es distinto. O lo mismo si organizáis algún congreso o un máster, no sé, lo que en el laboratorio... Yo lo estoy ya diciendo en español porque en inglés me cuesta. Laboratorio de inteligencia... ¿Cómo se ha llamado? Perdona. No, el IA Lab COAM. IA de inteligencia artificial, Lab de laboratorio y COAM, que es el colegio oficial de... Ya, no, si la coqui soy yo. Cuando me hablan en inglés, lo traduzco y ese me olvida el inglés. Muy bien, muchas gracias Inés por haber venido y a todos los que nos habéis acompañado en este episodio, no os olvidéis de suscribiros al canal, darle al like a este vídeo y activar la campanita, como siempre os digo, para que os enteréis del último podcast, de lo último que nos traiga Inés y compartirlo con vuestros amigos y en redes sociales para que más personas tan interesantes como Inés puedan venir, se animen a venir y veamos gente tan interesante. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.